Organización familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, la jefa de Servicios Sociales, la doctora Di Martínez, y la jefa de Servicios Especiales, la doctora Gloria Echeverría, le da bienvenida hoy a la tertulia Samaria, 5 siglos de historia y conectividad en 2 ciudades costeras del Caribe, Santa Marta y Santiago de Cuba. Un tema muy importante, por eso le damos las gracias a todos por compartir con nosotros. Estos eventos se hacen para ustedes y con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad y también pues agradecemos su acompañamiento a este evento. Y hoy tenemos como invitada, como conferencista invitada, la doctora Selene Milanés. Doctora, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros y por aceptar la invitación de Cajamat. Y como siempre, nuestro moderador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Reisini. Doctor, bienvenido. Y bueno, vamos adelante con la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Omar, muy amable. Como lo decía Omar, pues gracias por venir, aceptar esta invitación. En estos días de reflexión sobre los 499 años, si vino Bastida en el primer vuelo, iba a decir yo, si vino Bastida en el primer grupo o no vino, si llegaron a Gaira, al Rodadero o al batallón, o si llegaron a la playa donde estamos, o si llegaron a Lancón, ¿no? O a Taganga. Yo creo que llegaron al sitio preciso. Yo esta mañana estaba haciendo una reflexión de cuáles eran los cerros que habían hace 40 o 50 años, cuando yo vine a Santa Marta, hace 60 años, perdón, no habían cerros. O sea, esto era una explanada, seguramente que vieron por eso. El cerro más grande es el que tiene allá Guillermo, ahí en el Cundí, ahí cerca del Cundí. Y decía esto porque hoy reflexionando, en estos días reflexionando, ¿qué ha pasado con la tertulia Samaria? No me cansaré de agradecerles a ustedes que hayan venido, agradecerle a Cajamat que haya aceptado este compromiso. Hemos realizado con esta conferencia de hoy 92 conferencias. 92 conferencias. Eso no lo ha hecho, yo estoy casi seguro que en Santa Marta no lo ha hecho en 9 años como lo hemos hecho nosotros. 9 años y un mes, porque la primera la hicimos en junio del 2015. Y sacar 9 tomos. Al final de la conferencia vamos a mostrar el tomo 9, que ya está listo, vamos a mostrar la portada. Y es un tomo que tiene más de 400 páginas. Eso quiere decir el compromiso de los conferencistas en presentar unos documentos fuertes, ¿cierto?, que permitan ampliar o mejorar el conocimiento de Santa Marta y su territorio. Y una cosa que voy a decir, pero me adelanto: 9 conferencias, 8 magdalenenses del Magdalena Viejo y 1 del Atlántico. Eso quiere decir que nosotros mismos estamos estudiando lo de nosotros. Ya no viene la gente cachaca, por decirlo de alguna manera, a decirnos cómo éramos, sino que estamos nosotros haciendo la reflexión. Pero hoy estoy muy contento por esta conferencia, por varias razones. En primer lugar, porque este año, como les dije al comienzo, tiene una característica. Habían 3 mujeres como conferencistas. Nunca antes habíamos tenido un número tan significativo de mujeres, 3 mujeres. Como fue la doctora Mabel, que la hizo, la doctora Muriel y ahora Selene. Pero hay un año también significativo. Nosotros hemos tenido aguachiquenses, ribacheros, villanueveros, de Río Hondo y de Chiriguaná, de Valledupar, de Bogotá, etc. Santa Marta, de Santa Bárbara, repito, no puedo dejar a Santa Bárbara, repito, por fuera. Habíamos tenido 2 europeos. Antonino, que inauguró esta conferencia, español, de allá de Sanlúcar, creo que es de allá de Andaluz, de Sevilla, aunque yo lo dudo, yo creo que es de un pueblo. Y la doctora Muriel Laure, que vino hace un mes, que es belga, hizo 2 conferencias con nosotros. Y me estaba diciendo al final de la conferencia que ojalá estas tertulias no se acabaran porque quiere volver a hacer una tercera.
porque tiene otro material que descubrió no sé en qué archivo. Eso nos dice un poco lo que hemos tratado de hacer, de traer la gente que está trabajando sobre Santa Marta del Caribe. Y hoy nos acompaña la doctora Selene Milanés Batista. Bueno, imagínense ustedes la cantidad de gente que me llamó preguntando que si era prima de Pablo Milanés. Y de su ex Batista. Y de Batista. Yo lo único que dije es, yo creo que sí, y obviamente que yo tengo un problema con Pablo Milanés, porque es que mi esposa se llama Yolanda. Entonces, pues, ni modo, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa, una afinidad ahí. Pero qué bueno, doctora Selene, no fue fácil por la cantidad de compromisos que la doctora tiene, ¿verdad? Pero sacó un espacio, hizo un esfuerzo por estar hoy en Santa Marta, porque tenía una cita médica, inclusive ella pensando en que la carretera esta bonita aquí a Santa Marta, Barranquilla, era como hacía 15 o 20 años que nosotros nos íbamos a las 8 y a las 9 estábamos en Barranquilla, ¿no? 9 y 10, eso eran una hora, pero hoy es casi imposible el tránsito, la carretera. Y si los pasajeros se rebotan por el agua, por la luz, por cualquier cosa, pues no llegan. Entonces, vamos a tener una conferencia que desde el momento en que con Selene no nos conocíamos, estuvimos conversando cuál sería el nombre, el título más apropiado para esta conferencia. Dado que ella no es historiadora, es arquitecta e ingeniera, ¿verdad? Y lo cual nos ratifica una cosa, el carácter de cientificidad de los profesionales. Los que hemos visitado a Cuba, no una vez, sino varias veces, conocemos ese tema en La Habana, en Cuba. Solamente escuchándole los discursos del camarada Fidel de unas 2 horas ya es suficiente entender el problema. El problema no, lo que significa para los cubanos. Y el coger este título, alguien me preguntaba también que qué tenía que ver Santiago de Cuba con Santa Marta, porque eso está lejos. Me decía que no, está tan cerca como de aquí a Bogotá. Esta mañana se le decía en Voces, en el programa de Loli Formani, que nos apoya mucho, lo digo, que el Monti Emiro, que está aquí hoy, nos acompaña, el de RCN. Selene decía que de aquí a Santiago de Cuba hay 986,5 kilómetros. Y de aquí a Bogotá hay eso. Entonces piensen ustedes que si el avión sale aquí a 900 kilómetros por hora, en 1 hora estamos en Santiago de Cuba. Eso explica la conectividad y las relaciones que los amarios, los guajiros, los cartageneros, los barranquilleros un poco tuvieron con Centroamérica y en las islas del Caribe. La gente iba a estudiar allá. Es que era más fácil ir de aquí a Aruba un día. Ir de aquí a Bogotá eran 64 días. De bajada eran 63, un día menos. Pero imagínense ustedes el peso de lo que eso significaba en nuestro país. Por eso con Guillermo, que está aquí, hicimos el mapa cultural del Caribe y hablamos de una cosa maravillosa. La costa se colombianiza. Cuando llegamos, pasamos para Bogotá. Entonces, esto se lo cuento porque pienso que hoy la conferencia va a tener ese don de entender esto. Entonces, si ya teníamos 2 europeos, qué bueno que tengamos hoy una cubana, una caribe, conversando sobre estos temas. Bienvenida y yo creo que va a haber más trabajo hacia el año que viene y esperemos que nos acompañe en otro momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas, doctor Edgar, de verdad que sí, muchísimas gracias a todos. Yo inicio también agradeciendo a la Caja de Compensación Familiar del Magdalena, a Caramar, por la invitación en que yo pueda participar en esta mi primera tertulia Samaria, de todas esas tertulias que han hecho en 9 años. Para mí esto es realmente una primacía, un honor muy grande para mí estar aquí compartiendo con ustedes.
Espero que no sea la última, al contrario, tal y cual ustedes están viniendo juiciosamente aquí, yo también agarre ese hábito, porque indudablemente sé que vamos a aprender mucho en estos espacios. Yo quiero agradecer también al doctor Edgar Rey, que a la verdad que ha sido una persona súper querida, súper intensa para que esta actividad se dé con toda la calidad posible. De verdad, ya comprendo el éxito que tiene esta actividad, porque realmente está a la cabeza de una persona que le pone corazón a lo que hace. Si el doctor Edgar es así con todos los conferencistas, no hay quien le diga que no, no hay quien se escape, porque el compromiso que se establece realmente con él es muy importante. Y también con Omar Meléndez, también de aquí de la biblioteca de Cajamar, que también ha sido muy proactivo para que hoy estemos aquí en este espacio. Entonces, bueno, yo quiero un poco como comentarles un poco de algunas pinceladas de investigación. Como decía el doctor Edgar, yo no soy historiadora de profesión, yo soy arquitecta, pero los arquitectos tenemos un poco también de historiadores, porque nos toca un poco investigar el patrimonio y porque nos toca investigar la historia de los edificios, de las ciudades, cómo van evolucionando, etc. Entonces, me quito el sombrero y reconozco que la labor de los historiadores comparada con nosotros es realmente de admirar, porque ellos se van hasta los archivos, hasta los datos más precisos, que nosotros por supuesto no llegamos, pero yo voy a intentar un poco con mi charla hacerle como un barrido de mi ciudad, sobre todo, de Santiago de Cuba. El análisis comparado entre Santa Marta y Santiago de Cuba es justamente porque yo soy de origen cubano y soy de Santiago de Cuba. Entonces yo quiero empezar mi charla, mi conferencia, con una cita de Gabriel García Márquez que dice: el Caribe es la única región donde yo no me siento extranjero. Cuando yo leí ese pensamiento o ese planteamiento de Gabriel García Márquez, yo me identifiqué mucho, porque yo he viajado, he tenido la oportunidad por mis estudios, por mi vida profesional, de viajar a algunos países de Europa y de América Latina, y realmente cuando yo estoy en el Caribe, yo me siento como en mi isla de Cuba. Pero yo me atrevo a decir más: cuando yo estoy en Colombia, yo me siento como en mi casa, me siento como en mi país. Esta es mi segunda casa. Entonces, realmente yo nunca pensé venir a vivir a Colombia. En tantos lugares que uno va a visita, nunca piensa realmente salir de su entorno y mucho menos venir a un país cercano. A veces la gente pues da saltos a Europa generalmente, sobre todo cuando mis descendencias son españolas, etcétera. Nunca pensé venir aquí y hoy me siento tan feliz realmente de estar en esta región costera del país por todo lo que nos vincula. Entonces, vamos a empezar un poco comentando sobre la región Caribe. ¿Qué es esta región Caribe que nos atrae a tantos? ¿Por qué esa idiosincrasia? ¿Por qué ese mar que nos une, esa cultura que nos une? Para un poco contextualizar la escala global de la investigación. Luego vamos a establecer un poco más la parte de relaciones entre Cuba y Colombia, y específicamente entre Santa Marta y Santiago de Cuba. Y vamos a hablar de esos vínculos inquebrantables que desde el siglo XVI hasta el presente siglo XXI más o menos han tocado, no desde una labor tan profunda, pero sí más o menos ir barriendo esas épocas con algunas pinceladas importantes de lo que ha acontecido, profundizando sobre todo en los últimos años, los 16 años que yo he venido justamente intercambiando y colaborando, y más que nada lo que quiero dar también un poco mi experiencia y la impronta que yo siento que voy dejando como una ciudadana más en este país. Vamos a hablar de las acciones académicas, científicas y de gestión del conocimiento que se han centrado entre ambas ciudades, y luego vamos a cerrar con lo que yo llamo los nuevos retos que creo que nosotros como provincia o como región tenemos para lograr el desarrollo sostenible de ambas naciones. La estructura metodológica de esta charla, que después se tiene que convertir en un capítulo, como ya lo dijo el doctor Edgar, es una revisión documental, es decir, yo juiciosamente he intentado revisar mucha literatura científica. No hay mucha literatura científica publicada en la web de ciencia, en el COPU, en la web OSAIN, en Redalila, PINDE. Sí hay varios libros que me han aportado mucha información y algún material publicado en internet, pero bueno, con todo lo obtenido hasta el momento y lo identificado, podemos hacer algún análisis y síntesis de esa información y hacer uso del método histórico-lógico, por supuesto, ir narrando cronológicamente
todo lo que hemos encontrado. Desde el punto de vista de la observación, también mi actividad visual, lo que he venido experimentando también en mis recorridos aquí, y algunas entrevistas no estructuradas que he realizado con algunas personas importantes del país y específicamente de la región, como es Gustavo Bell, que fue embajador de Colombia en Cuba, mi querido amigo que me honra con su presencia, el doctor Joaquín Viloria, que de verdad me siento muy orgullosa de que esté también aquí compartiendo. A él le debo también mis principios de estudiar un poco estos análisis comparados entre estas naciones. Bueno, si nosotros observamos esas fotografías que vemos aquí, vamos a darnos cuenta que las ciudades costeras se han convertido en los ambientes preferidos de la especie humana para desarrollarse. Las estadísticas refieren que más del 50% de la población mundial hoy vive cerca de las zonas costeras. Esto es debido a los movimientos migratorios del campo hacia la ciudad y por el crecimiento acelerado de la población mundial. También porque las zonas costeras o las ciudades costeras importantes tienen actividades importantísimas, como por ejemplo la actividad portuaria. Entonces eso hace que sean fuente de empleo para muchas personas que vienen justamente, se mueven del campo a la ciudad buscando empleo, la parte del turismo también. Hay muchas actividades que se desarrollan, por supuesto, en estos espacios y hace que se densifique realmente estas ciudades. Y estas ciudades a veces crecen de una manera planificada y otras veces no tan planificada, ocurriendo realmente una ocupación desordenada del territorio, donde nosotros los arquitectos tenemos que entrar para establecer algunas regulaciones urbanísticas y tratar de que esa ciudad patrimonial no se pierda con edificaciones que crecen en altura y que muchas veces hacen que se pierda ese vínculo y ese contacto de la ciudad con el mar. Hay un fenómeno de la concentración porque la gente quiere llegar a la ciudad costera y quiere llegar a construir con los materiales locales, cartón, latón, con lo que aparezca, pero quiere tener su casa en la costa. Y si hablamos también de ciudades costeras que tienen cerca playas o bahías que tienen playas, se dan procesos, por ejemplo, también de erosión costera, porque todo el mundo quiere, con especulación inmobiliaria, tener un apartamento con vista al mar, y si ese apartamento está cerca de la playa, a pocos metros, pues mejor todavía. Entonces, estas son situaciones que nos han, a nosotros los arquitectos, un poco como que movido el pensamiento y dicho, bueno, vamos a estudiar las ciudades costeras, las ciudades cómo van creciendo, las ciudades cómo se van manifestando y qué necesitan las ciudades en su desarrollo para que esa planificación espontánea y a ocasiones desorganizada no se dé. Hay algunos otros procesos que tienen que ver también con las ilegalidades, es decir, las personas vienen, se asientan, a veces no, con los permisos adecuados. La actividad minera es algo también que lleva mucho a que las ciudades costeras se desorganicen. Realmente todos esos procesos, aquí por ejemplo, La Guajira, el Cesar, Magdalena, el Atlántico, Córdoba, son departamentos donde se extrae mucho material de construcción y minerales también, como el oro, por ejemplo, y que provoca ciertos procesos de contaminación. Ahora, nuestros territorios del Caribe comparten realmente una rica biodiversidad en cuanto a su ecosistema, y eso es importante para nuestras ciudades costeras. Santiago de Cuba y Santa Marta son dos ciudades costeras que tienen humedales, que tienen pastizales, que tienen arrecifes de coral de cierta forma, el Rodadero lo tenemos identificado, que tienen bahías que hay que cuidar, que hay que preservar, que tienen estuarios también, y que indudablemente son sitios ecosistémicos, pero también comparten una rica cultura. Realmente nuestros países comparten esa tradición que se ve representada en sus fiestas, en sus carnavales, en sus obras literarias, en los bailes, en el semejante vocabulario que usamos. Hay muchos términos que son comunes de nosotros. Ambos países, tanto Cuba y Santiago de Cuba en este caso, como Santa Marta y Colombia, son naciones subdesarrolladas que están en la defensa de su espacio y con una situación política que diríamos que tiene unos puntos de vista en ocasiones diversos y que hace que sus relaciones diplomáticas muchas veces se hayan presentado en confluencias, ¿no? En el caso de Colombia, específicamente Santa Marta y la Universidad de Magdalena que yo represento, son dignos de reconocer porque demuestran el simbolismo y el patriotismo que como ciudad tienen,
y estas instituciones también en la defensa, por supuesto, de las culturas aborígenes. Estamos hablando de los arhuacos, de los wayuu, son instituciones que realmente representan la defensa de todo ese patrimonio cultural, de toda esa artesanía popular. Nosotros en Cuba no tenemos aborígenes, ya realmente no, esa cultura ya desapareció directamente en nuestro país, pero sí tenemos algunos poblados que aún conservan algunas tradiciones locales, algunas historias realmente donde la actividad religiosa y la artesanía, tal como se desarrolla aquí en Santa Marta, en Riohacha, por ejemplo, también forma parte de la vida económica de muchas poblaciones, como por ejemplo el poblado del Cobre en Santiago de Cuba, que es sitio, ¿cómo decir?, de visita obligatoria de cualquier persona de Cuba y también de cualquier parte del mundo que llegue, por supuesto, no solamente para conocer la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, sino también para conocer el monumento del cimarrón, la actividad minera y cómo vive y cómo realmente esa ciudad se manifiesta. Pero bueno, en el contexto de la región del Gran Caribe, para nosotros un poco hablar de lo regional y por qué tenemos que dar la mirada al contexto regional, aun cuando muchas personas piensen que Santiago de Cuba y Santa Marta están lejos, no lo es así. De hecho, el Gran Caribe está conectado. Estos 26 países que conforman el Gran Caribe es como si fuéramos una sola gran región, porque desde el punto de vista geopolítico tiene realmente muchos problemas que demandan acciones para la gobernanza de este territorio. Si ustedes están viendo toda esa sectorización que tiene la región del Gran Caribe, esas son las zonas marinas establecidas, esa línea imaginaria que hace el mar, que divide el mar territorial de cada región. Pero cuando nosotros establecemos eso para la preservación y la conservación de nuestros espacios ya no terrestres sino marinos, nosotros nos damos cuenta que eso está muy bien, pero hay muchos recursos marinos vivos que están siendo compartidos por ese Gran Caribe y que no tienen fronteras. Estamos hablando, por ejemplo, de la costa, estamos hablando de pez volador, estamos hablando de aves endémicas que se mueven en ese Gran Caribe por todos nuestros países y que no conocen esos límites ni marinos, ni aéreos, ni terrestres. Entonces no hay frontera, para nuestra biodiversidad no hay frontera. Y eso tenemos que preservarlo, eso tenemos que cuidarlo, eso tenemos que promoverlo. Y por eso yo creo que investigaciones que se desarrollan como la que nosotros hemos estado desarrollando últimamente entre la ciudad de Santiago de Cuba y de Santa Marta son muy importantes y que yo estoy segura que están marcando ya hitos a nivel internacional por esa vinculación. Bueno, un fenómeno también importante que como región Gran Caribe nosotros tenemos también es la conectividad. Miren, la Organización Marítima Internacional reporta que en el Gran Caribe se mueve más del 50% de todo el tráfico marítimo internacional. Eso que ustedes ven ahí es una imagen satelital que nos muestra todos los recorridos marítimos que hay del Atlántico al Pacífico y viceversa. Y eso es importante y yo creo que gran parte de ese flujo de transporte es por el Canal de Panamá, por supuesto, y es por el excesivo tráfico no solamente de transporte de mercancías en nuestras naciones, sino también del turismo de crucero. Ese turismo que en los últimos años se está desarrollando con mucha fuerza. Pero hay un aspecto también muy importante y es la explotación de yacimientos de hidrocarburos. Aquí, esa línea negra que ustedes están divisando en estos momentos son los principales recorridos de navegación que los tanqueros más importantes de transporte de petróleo hacen desde Venezuela para Estados Unidos y para México y en menor medida para Europa. Esa línea gruesa que pasa muy cerca de Santa Marta, atraviesa parte de La Guajira y que rodea y bordea toda la isla de Cuba, incluida la provincia de Santiago de Cuba, realmente es un territorio que hoy está en riesgo en caso de que ocurra un accidente de petróleo y que nuestras costas puedan quedar impactadas. No importa que el accidente ocurra aquí mismo, cerca de la costa de Santa Marta, puede llegar a impactar las costas de Santiago de Cuba y si ocurre cerca de Santa Marta también. Entonces, desde el punto de vista antrópico, nuestra región Caribe también está presentando grandes problemas. Nuestro mar territorial hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Colombia y Cuba
tienen muchos puntos en común, y Santiago de Cuba, por supuesto, y Santa Marta en la defensa de ese espacio marino costero, de ese mar que tiene Colombia, de ese mar que tiene Cuba, que como territorio insular, por supuesto, tiene que proteger. Colombia tiene pues el mayor cantidad de % de mar territorial, solo superado en este caso por Venezuela, en el caso de Cuba, después el tercer lugar lo tiene Cuba, y realmente eso hace que se tengan que generar muchos esfuerzos y muchos acuerdos internacionales para proteger ese territorio. Entonces, si nos vamos a la parte no solamente marina, sino a la parte terrestre, nosotros como naciones costeras también tenemos un rico patrimonio cultural, arquitectónico, que viene heredado de la colonia, que nosotros tenemos que preservar. Estamos hablando de todo ese patrimonio tangible, de toda esa arquitectura colonial, de todas esas viviendas y edificaciones con balcones, con corredores, que tienen ese tipo de arquitectura específica precisamente por nuestro clima, que es tan igual de caluroso, con ese sol que realmente nos quema y que hace que la arquitectura tenga esa conformación de ciudad de balconaje, de corredores, precisamente para que las personas a su paso por la ciudad puedan protegerse del sol y que puedan realmente tener obras también coloniales representativas en viviendas frescas, ventiladas para ese espacio que necesitamos cuando estamos dentro del hogar, ¿verdad? Las ciudades también han compartido muchos elementos culturales. Si nosotros comparamos, por ejemplo, las tradiciones culturales, en el caso de Santiago de Cuba, el carnaval de Santiago de Cuba es el mejor carnaval que se da en todo el país. Acá teníamos reportado de que Santa Marta también tenía un carnaval que era, según mi amigo Jorge Elías, fue robado por los barranquilleros. Es decir, Santa Marta tenía un carnaval un poco más pregnante. Ustedes que son samarios me lo podrán decir si realmente es así. Y hoy por hoy es Barranquilla la que tiene la hegemonía del carnaval. Sin embargo, tiene Santa Marta la fiesta del mar, que es una fiesta que se ha retomado, que tradicionalmente también compite de cierta forma como una actividad cultural importante dentro de estas actividades culturales. Bueno, tenemos fiestas también en Santiago de Cuba, como es el Festival de la Cultura Caribeña y la Fiesta del Fuego, que ha sido dedicada para Colombia en algunas épocas, en una ocasión, en 3 ocasiones, en la Fiesta del Fuego y de la Cultura Caribeña se le ha dedicado a Colombia como delegación y país invitado, exactamente, y eso se ha hecho en Santiago de Cuba, con representaciones importantes, no tanto de Santa Marta, pero sí de todo el país. Ibagué, por ejemplo, a raíz de la presencia de una profesora, doctora en historia, Laura Cruz, que está radicada en Ibagué, en estos momentos está haciendo vida en Estados Unidos, en Miami, pero realmente ha sido una promotora y una defensora de que las delegaciones colombianas participen en los festivales de la Fiesta del Fuego que se realizan del 3 al 9 de julio en Santiago de Cuba. Entonces creo que estos son actividades y son actos que se deben de retomar. La conservación de sitios culturales también en materia de religiones populares, como es el poblado del Cobre, ese poblado que yo le hablaba anteriormente, con su actividad realmente para recordar de alguna forma lo que es el mundo mágico y religioso de la actividad de los esclavos en la actividad minera. Aquí tenemos el monumento al cimarrón. El monumento al cimarrón está en el Cobre, donde está justamente la Virgen de la Caridad del Cobre, y esto para Santa Marta tiene una repercusión muy importante porque de aquí de Santa Marta salían mucho, y también de Cartagena, los esclavos que entraban a Santiago de Cuba. Entonces esos esclavos que iban a trabajar a la mina del cobre justamente llegaban por Santa Marta, llegaban por el Arco de Triunfo de Santa Marta, de nuestra ciudad, que más adelante se los voy a enseñar. Entonces esa ruta del esclavo, ese monumento al cimarrón, ha sido hoy declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es realmente toda una fiesta, todo un sincretismo alrededor de ese tipo de actividades, porque Santiago de Cuba, a raíz de esa cantidad de llegada de esclavos negros, por supuesto, la población que predomina es la mulata, la población mestiza. Hay realmente una cultura, una confluencia de culturas en mi ciudad de Santiago de Cuba, para la que no han tenido la oportunidad de conocerlo, y por eso me quise tomar el trabajo de tomar
muchas imágenes gráficas de la ciudad y también de la cultura de la ciudad para que ustedes vayan un poco como que conociendo Santiago, los que no han tenido la posibilidad de visitarlo, y vean cuánto también de elementos distintivos y cuántos elementos vinculados tenemos como regiones. Entonces, es una ciudad donde el son, la guaracha, la música realmente tiene su impronta y donde también se escucha vallenato. Entonces, eso es algo que nos une. Nos une también el amor por el café, esa bebida, el néctar negro de los dioses blancos, como solemos decir en Cuba. Ese patrimonio intangible, ese patrimonio cafetalero, que realmente ya se ha vuelto como cultural, ese sitio arqueológico cafetalero que está en Santiago de Cuba, que está en las montañas de la Sierra Maestra, que está también cerca de la Gran Piedra, que es declarado también por Patrimonio de la Humanidad y que tiene una influencia francesa porque muchos franceses también moraban ahí y eran los principales exportadores del café cubano, realmente ha hecho que se comparta esa sabiduría popular y ese recurso económico identitario que ha hecho una transformación del paisaje. Entonces nosotros compartimos acá, yo veo la Sierra Nevada y me parece que estoy en presencia de nuestra sierra allá en Guamá, donde bueno, se hizo la revolución, se alzaron y donde está el Pico Turquino y toda la cordillera de la Sierra Maestra y también de la Gran Piedra, donde se cultiva un buen café y donde se ha establecido una relación del hombre con la naturaleza y con el aprovechamiento de los recursos hídricos tal como se hace aquí en Santa Marta. Algo también importante es el patrimonio cultural costero. En este caso, nuestra investigación histórica, que parte de Colombia y también de Santa Marta, ha buscado o identificado mucha similitud en el patrimonio costero que tiene, por ejemplo, Cartagena de Indias con Santiago de Cuba. La parte de arriba, todos conocemos, ¿no?, el castillo de San Felipe de Barajas, que está en el cerro de San Lázaro, es una de las 7 maravillas del mundo de la arquitectura colombiana y es muy similar, si ustedes lo miran, es muy similar con el castillo San Pedro de las Rocas, que está también a la entrada de la bahía de Santiago de Cuba, y realmente es un elemento que comparativamente nos hace como que también una reflexión importante de cuánto de similar tenemos nosotros como países y como región. Si nosotros nos vamos a la parte histórica de las personalidades que han dejado su impronta aquí en Colombia, podemos decir que hay muchas personalidades cubanas que han trabajado y específicamente en el Caribe colombiano. Un ejemplo de ello es el arquitecto y urbanista cubano Manuel José Carrera. Manuel José Carrera, bueno, ahí tengo la portada del libro de Carlos Ben Lemus, ya fallecido, un arquitecto muy prestigioso que yo llego a publicar realmente la obra de este cubano que hizo muchas obras importantes como esta que les estoy mostrando aquí en La Habana, el Hotel Riviera, el edificio gubernamental y el centro comercial de San Carlos, lo que es la Plaza de la Revolución también. En Cuba, a pesar de ser cubano, no tuvo una vida tan prolífera en cuanto a su urbanismo como la tuvo aquí en Colombia, es decir, sus mejores obras representativas fueron aquí en Colombia, en este caso, por ejemplo, en Cartagena, en Santa Marta, en Ciénaga, en Valledupar. Hizo obras importantes. El Hotel Caribe, cuando vayan a Cartagena, es de Carrera. El Teatro de Cartagena, el Teatro Murillo. Hay muchas edificaciones importantes de este arquitecto cubano que también pues, han permitido que esas personalidades pues, sean reconocidas por supuesto. Pero si han habido personalidades cubanas que han dejado su impronta aquí, también nosotros como santiagueros hemos tenido personalidades colombianas que han dejado su impronta en Santiago de Cuba. Y eso es importante para nosotros. Por ejemplo, el arquitecto Rodrigo Tascón, que es de Cali, es un arquitecto que hizo la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Una facultad que hoy es estudiada por todos los arquitectos porque su arquitectura de paraboloides hiperbólicos, es decir, esa cubierta típica, única, que hizo irrepetible, no se ha podido realmente repetir algo igual, aunque ese modelo se ha intentado replicar en varias otras obras hecha por este arquitecto colombiano.
Entonces, esta escuela de medicina es realmente muy importante por producto de ese tipo de arquitectura. Recientemente, en conversaciones que tuve con Gustavo Pell, quien fue embajador de Colombia en Cuba, quien tuve el placer de conocer también justamente en uno de los eventos muy similares a esto relacionado con la historia, me presentó este libro de Francisco Arquilagos, quien fue un refugiado cubano, que fue oftalmólogo y que también desde la Guerra de Independencia trabajó, se radicó huyendo, no más huyendo, tratando de buscar un sitio de mayor paz, de mayor desarrollo económico para él, y que según leemos en su libro en el año 2015, él lo pone en el prólogo del libro, él no fue el escritor de este libro, por supuesto, es de la doctora Rosanari Santiesteban, pero él hizo el prólogo de este libro, y él describe que este refugiado político, como muchos otros tantos de Cuba, cruzaron las aguas en busca de un lugar de paz y de cumplir de sueños de libertad. Entonces, buscando personalidades importantes que han dejado su impronta acá en el Caribe, también nos encontramos con Manuel de Sequeira y Arango, que fue gobernador de Riohacha por un solo año. Pero este hombre fue el primer poeta lírico que tuvo Cuba, el primer poeta lírico que realmente proviene de una familia muy noble, una familia muy pudiente, y donde aprendió las primeras letras en su propio hogar. Y tenemos también, este escritor, filósofo, que fundó y dirigió más de 50 periódicos, que fue Francisco Arquilagos, y que participó activamente en la guerra de 1868, en la guerra de independencia, pero que terminó moviéndose aquí luego y estuvo transitando por Santa Marta, por Cartagena, por la Guajira colombiana, también radical. Entonces, es una personalidad que también pues, ha dejado su impronta aquí. Yo pienso, Edgar, que actividades como esta tertulia que se hace y estos eventos como la conferencia internacional y el primer coloquio que tuvimos, Joaquín, no sé si te acuerdas, en Cuba, el coloquio internacional que llamamos Conexiones Caribe, que lo hicimos en el marco de Cariposta, que lo queríamos incluso hacer un reto para que cada vez tuviéramos más fortalecimiento de investigaciones entre el Caribe. Realmente no lo hemos tenido, pero estos eventos de Asociación de Colombia de Estudios del Caribe han permitido que se investigue y que se profundice en las relaciones entre Cuba y Colombia, que han oscilado, por supuesto, entre amor y odio desde antes de la Revolución Cubana hasta la época actual. Es decir, si hacemos un barrido, a mí en la búsqueda que yo hice me motivó mucho una página que hablaba un poco de esas relaciones de amistad y odio que han existido entre Colombia y Cuba. Desde antes del triunfo de la Revolución eran unas relaciones muy armoniosas, de paz, donde ambos países y ambas regiones se felicitaban y se elogiaban muchísimo. Ya luego, 3 años después, se rompen estas relaciones y en marzo del 75 se retoma la amistad con Cuba. Luego, en el año 81, con Turbay, se rompen las relaciones de nuevo. 10 años después se recuperan las relaciones cuando el derrumbe de campo socialista con César Gaviria Trujillo, y empieza de nuevo a retomar esas acciones específicas hasta los diálogos de paz que ustedes conocen. Yo quiero que ustedes sepan que tanto habaneros como santiagueros se vivió el proceso de diálogo de paz como si fuera la patria colombiana. Es decir, todos los cubanos estábamos muy atentos a ese proceso de firma de diálogo de paz, porque realmente que La Habana hubiera sido sede de ese acontecimiento era algo importante. Y bueno, ya volviendo un poco a lo que es Santiago de Cuba y Santa Marta, yo este mapa lo hice por Sistema de Información Geográfica, por Mapinfo. Lo hice a raíz de la visita que tuvo Joaquín Viloria a nuestra Universidad de Oriente hace unos cuantos años atrás en ese primer coloquio. Y esa línea que ustedes ven ahí, realmente la distancia de los 986.72 kilómetros, que en línea recta separan a la ciudad de Santiago de Cuba de la ciudad de Santa Marta. Eso está calculado, eso está por Sistema de Información Geográfica, ahí no hay casualidad, esa es la distancia. Entonces, se dice como una distancia pudiera ser larga, pero no lo es. Es como cuando a mí me decían en la Universidad de la Costa, no, yo me voy a ir a Panamá porque me están invitando a hacer colaboración allí. Yo realmente prefiero irme a Panamá que irme a Bogotá. Yo paso menos trabajo para llegar a Panamá desde Barranquilla que llegar a Bogotá. Entonces, así mismo es ese tipo de línea recta y de movilidad y de conectividad que lamentablemente pues no la tenemos, porque nuestros vuelos siempre terminan haciendo escala en Bogotá, y de Bogotá pues allá no tenemos esa conectividad
deberíamos de recuperar realmente esa conectividad y deberíamos de recuperar también la conectividad marina, que ya se perdió totalmente. No hay cruceros que salgan de Santa Marta y que lleguen a Santiago de Cuba y que de Santiago de Cuba también hagan ese recorrido, porque creo que son dos ciudades que tienen muchos atractivos turísticos y que tienen muchos aspectos de la culinaria y de la historia que pueden compartir. Entonces, aquí tengo a la ciudad de Santiago de Cuba, para los que no lo conozcan, ahí está en la parte oriental del país, tiene dos municipios costeros, Santiago de Cuba y Guamá, 282 kilómetros de costa, y si nosotros lo comparamos con Colombia, Colombia tiene el 50% de su territorio marino costero, 50%, y son a veces las personas de Bogotá lo que vienen a estudiar e investigar el mar de Colombia, siendo posible que los amarios, los barranquilleros tengan que estudiar el mar, tengan que analizar estos procesos de conectividad, esa conservación de los recursos naturales, esa conservación de las playas, etc. Santa Marta y Santiago de Cuba han sido azotadas en menor medida. Santa Marta, afortunadamente, no así Santiago de Cuba, por huracanes. Entonces, eso es un aspecto de la geografía que, ojo, tenemos que prestar atención. Yo me acuerdo que una vez, unos años atrás, yo fui a la Archipiélago de San Andrés a hablar sobre estados insulares y la vulnerabilidad de los estados insulares, y allí me decían, no, aquí no pasan los huracanes, nosotros estamos protegidos, aquí no hay ningún problema. Digo, que no pasen no quiere decir que no vayan a pasar. Unos años después pasó el huracán Iota, exactamente, que también pasó por Costa Samaria, y las playas pues se cerraron y todo lo demás, pero que hizo un impacto grande en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y todo el mundo supo lo que pasó. En el caso de los eventos naturales, como son los temblores, los sismos, es algo también que nosotros tenemos en común. No tanto, tampoco representativamente como nosotros, que sí tenemos la principal falla sismogénica, Batre Caimán, que pasa, esa falla roja que pasa por Santiago de Cuba, esa que está ahí en el mapita superior derecho, es una falla que es capaz de originar sismos hasta 10 grados en la escala MSK, pero que indudablemente nos convierte a nosotros en una ciudad muy vulnerable y que nuestra arquitectura tiene que ser muy sísmica, muy antisísmica. Santa Marta hace 190 años fue sacudida por el peor terremoto en la historia, y a raíz de ahí lo que ha tenido algunos episodios sísmicos muy ligeros, pero ojo, las construcciones que se hagan, las remodelaciones que se hagan, etcétera, tienen que tener una mirada a lo que ocurrió. Hay que tener memoria histórica, porque esas cosas que pasan no quieren decir que no vuelvan a ocurrir. Entonces nosotros, como profesores universitarios, como profesores urbanistas, como profesores de la carrera, también tenemos que hablar a nuestros estudiantes de estas cuestiones para que nuestra ciudad se prepare ante posibles eventos que puedan ocurrir. ¿Y qué decir del ascenso del nivel del mar? El ascenso paulatino del nivel medio del mar. Miren, para Cuba, que es una isla, no voy a hablar de Santiago de Cuba, que también es vulnerable, dentro del país es de las menos vulnerables porque es una costa que es más bien alta, sobre todo en Santiago, y en la parte de Guamá es más baja, pero en la parte de Santiago tiene muchos acantilados. Pero el ascenso del nivel del mar ya está llegando, y está llegando también a Santa Marta. Ya tenemos evidencias científicas, ya esto no es Discovery Channel, esto es evidencia científica que demuestra que en Santa Marta está subiendo el mar paulatinamente y que la ciudad se tiene que preparar para enfrentar ese desafío. Entonces, esos son algunos aspectos que nosotros queremos tratar aquí un poco, porque hemos estado investigando, hemos estado comparando cómo la academia y cómo los proyectos científicos de investigación científica que hacemos se pueden poner en función de esto. Algunos elementos comunes de la historia que quiero compartirles. Miren, en el siglo XVI, en el año 1515, Santiago se funda, y 10 años después, en el 1525, se funda Santa Marta. Es decir, Santiago es una primera villa, fue la séptima villa fundada de Cuba, fue la séptima, pero tiene 10 años de diferencia fundada comparativamente por Santa Marta, con dos conquistadores españoles. En este caso, Rodrigo de Bastida, que fue el punto clave justamente para la fundación o quien descubrió, en este caso Santa Marta, fue a morir a Santiago de Cuba. Es decir, el fundador muere en Santiago de Cuba, y su primer sitio, sus restos, donde primero van a descansar, es en la Catedral de Santiago de Cuba. Luego su hijo
que vivía en Santo Domingo, reclaman los restos, van para Santo Domingo y luego Colombia los solicita, y es que estos restos hoy pues yacen aquí en la Basílica de Santa Marta. Pero ojo, donde primero este conquistador muere, donde murió, mejor dicho, no donde primero, como se muere una sola vez en la vida, una sola vez en la vida, donde muere fue en Santiago de Cuba. Entonces aquí hay un vínculo histórico realmente que de cierta forma une a estas naciones. Santiago de Cuba, a pesar de ser la séptima villa, fue la capital de Cuba y fue la capital del Caribe, justamente por el comercio, la posición estratégica, la llave del Golfo de México. En Cuba lo tiene por su formación estratégica, y realmente para el comercio con todo el Gran Caribe, Santiago de Cuba es mucho más privilegiada. ¿Por qué luego se cambia la primacía para la capital de La Habana? Por los vínculos económicos con Europa, es decir, comienza el comercio con España, comienza el comercio con Francia, con Inglaterra, etc. Entonces, pues privilegiadamente La Habana cambia por eso. Pero realmente Santiago de Cuba tiene una historia de 509 años. En el año 2025 vamos a cumplir 510 años cuando esta ciudad cumple el 500 aniversario. Y es un país y es una región, Santiago de Cuba, que tiene un rico legado porque tiene 18 sitios como patrimonio nacional. Me invito de verdad a los que no conocen Santiago de Cuba, voy a hacer aquí un eslogan y un poco de comercial para que vayan a visitar esos 18 sitios nacionales y 2 inscritos como patrimonio de la humanidad. En este caso Santa Marta no se queda detrás. No vamos a decir que Santa Marta no tiene también esa riqueza cultural, tiene realmente sitios patrimoniales que reflejan su rica historia cultural. Y por eso es que es tan importante establecer estos periodos de contraste, porque me parece que hay muchos urbanistas y muchos historiadores que, basados en ese patrimonio que tenemos en común, pueden desarrollar muchas investigaciones científicas comparativas. Nosotros tenemos una ciudad muy histórica. Santiago de Cuba es una ciudad que realmente, como séptima villa, ha sido la cuna de muchos mártires, Máximo Gómez, Antonio Maceo, pero sin embargo hay algunos de esos personajes insignes que también han compartido protagonismo con Santa Marta. Voy a hablar, por ejemplo, de José Martí, nuestro apóstol y héroe nacional. Fue el que diseñó y el que creó y el que promovió la independencia de Cuba. Ese liderazgo y ese reconocimiento nacional que tuvo e internacional Martí, aquí en Colombia también fue como un llamado también para la independencia de Colombia. Es decir, que el legado de Martí también se hizo presente aquí en Colombia. ¿Qué decir de Gabriel García Márquez? Que todos saben su vínculo con Cuba, no tanto así con Santiago de Cuba, aunque lo visitaba frecuentemente en sus continuos viajes. También Carpentier, José María Heredia, es decir, hay muchas personalidades que hemos compartido. Realmente a partir de 1775 eran muy comunes los encargos que hacían los vecinos de Santa Marta y de Cartagena con los santiagueros. Ojo con eso. A partir de 1775, siglo XVIII, ya fuera para la venta y compra de casas y solares, así como también para lo que tiene que ver con el intercambio de esclavos adquiridos entre ambas naciones. Había un intercambio comercial muy sostenido, según reporta Gustavo Bell también en unos escritos que está llevando, que yo le digo siempre que los publique porque son muy de realmente garantizar ese tipo de intercambio. ¿Y por dónde venían esos esclavos? Justamente entraban a esas edificaciones que tenemos ahí, son edificaciones históricas, que fue el resultado de mi tesis de doctorado, donde yo hice una investigación histórica de cómo era la avenida Jesús Menéndez o el puerto de Santiago de Cuba antes y cómo es ahora. Ese era el antiguo club náutico donde muchas personas samarias iban también en determinadas épocas a recrearse y a disfrutar fines de semana en Santiago de Cuba, y el famoso arco de bienvenido que le daba la bienvenida a todos los visitantes de Santa Marta y del Caribe que nos visitaban en Santiago de Cuba. Entonces, Edgar, tenemos un estudio realmente histórico muy juicioso, muy graficado en planos, que no me voy a detener a presentarle, pero que ustedes pueden ver aquí sobre las diferentes épocas y periodos de crecimiento de nuestro país, de nuestra provincia de Santiago de Cuba, donde podemos decir que en el siglo XVII ambos países o ambas provincias, tanto Santa Marta como Santiago, sufrieron ataques de piratas y corsarios, y donde el puerto, por supuesto, jugó una figura importante
donde se hace una recuperación económica muy lenta. En este caso Santa Marta establecido como un puerto secundario, no así Santiago de Cuba como un puerto primario, es una diferencia grande. Hasta ahora Santa Marta empieza a darle jerarquía a su puerto, único puerto con calado natural en el país, que no se necesita dragar, que realmente se debe preservar porque es un puerto realmente importante, pero no tenía en el siglo XVIII el protagonismo que en estos momentos tiene el puerto. Santiago de Cuba sí, aquí les quiero mostrar algunas vistas para que vean, es un puerto que está en una bahía de bolsa, una entrada muy difícil realmente de acceder, a diferencia de aquí Santa Marta, es decir, la bahía de Santa Marta es una bahía abierta. Santiago de Cuba tiene una bahía de bolsa, una bahía que tiene dos Punta Morrillo y Punta Socapa, dos cabos que para entrar realmente los prácticos tienen que hacer maravilla, y cuando son embarcaciones muy grandes no pueden entrar si no son con los prácticos porque es realmente muy difícil el acceso. Entonces, Santa Marta participa en guerras de independencia, desarrollado como un centro o como una ciudad de exportación de café y de banano, y Santiago de Cuba también participa en guerras de independencia cubanas, y también ha tenido muchas batallas y continúa como puerto importante, por supuesto, dentro del país y dentro de la región. Ya vemos también que hay dos aspectos comunes en estas dos ciudades, como es el destino turístico y cultural, tanto Santa Marta como Santiago de Cuba en el siglo XX, disculpe, se consolidan como ciudades turísticas y culturales. Esos son elementos que no son distintivos como los que anteriormente hemos estado narrando, hemos estado haciendo algunos elementos comparativos que nos hacen en cuanto a diferencias y semejanzas. En este caso, la identificación del turismo es algo que realmente se viene enfatizando con mucha fuerza también en el siglo XXI, aquí en Santa Marta. En Santiago de Cuba también se mantiene, pero yo discrepo de lo que me encuentro en redes sociales y de lo que me encuentro en internet y en alguna literatura donde dice que para el siglo XXI Santiago de Cuba tiene continuas mejoras en su infraestructura y conectividad. Ahí discrepo de lo que está publicado, porque estamos involucionando. Como ciudad no tenemos continuas mejoras en infraestructura y conectividad, al contrario, estamos mal, muy mal, y a eso puede ser por el bloque económico, pero también creo que el país ha tenido no ha sido muy proactivo en mantener una economía realmente bastante sustentable. Entonces, ambas ciudades han sido nodos cruciales en cuanto al comercio y el transporte marítimo del Caribe, y la conectividad ha sido un elemento clave para el desarrollo económico de ambos países. Hoy estas ciudades están conectadas globalmente, pero no hay ese intercambio que realmente se podía tener siendo una ciudad realmente que está tan geográficamente conectada. Para ya casi ir cerrando, yo quiero hablar, y voy a aprovechar aquí que tengo a mi amigo antropólogo Jorge Bolaño, y yo decía, yo no puedo establecer elementos comparados, y me dijo, yo voy a ir a tu charla, y yo dije, entonces tengo que hablar de gastronomía y de culinaria, porque esto es una charla para todo tipo de público. Entonces yo me puse a investigar cuáles son estos elementos gastronómicos que como ciudades costeras nos identifican, y aquí encontré, por ejemplo, que el congrí, que es nuestro plato típico con el cerdo asado, el lechón asado, es lo que ustedes conocen como arroz con frijol. Y aun cuando no se consuma mucho, que se prepara en algunas casas que lo he visto, se hace. Entonces hay que ver cómo ese elemento identitario que nos une, la ropa vieja, que ustedes le llaman carne desmechada, nosotros le llevamos ropa vieja. El cayeye, que ustedes le llaman a ese puré de guineo verde con queso, nosotros le llamamos fufú de plátano. Y lo único que no le ponemos queso, pero sí lo hacemos tal cual lo hacen ustedes. Entonces, esos son algunos elementos que realmente son identitarios, que hay que conocer, que hay que promover, que hay que, cuando se haga turismo, pues por supuesto divulgar. Miren que en la literatura científica que revisé nunca me salió algo que encontré hoy almorzando tranquilamente antes de venir a esta tertulia. Yo fui al restaurante Mr. Beef y me encontré del doctor Edgar un cuadro que hablaba de la importancia del arroz de bonito y el salpicón de bonito dentro de la culinaria samaria. Y él hacía un llamado de atención a cómo ese plato típico se ha perdido. Y yo decía, si no me encuentro esto aquí, no me entero. Porque en el tiempo que llevo jamás he comido salpicón de bonito y mucho menos arroz con bonito. Entonces,
Fíjense cómo la historia a veces te sorprende y uno estudia, revisa literatura, etcétera, y donde menos se lo imagina se encuentra algo que le enriquece y que dice, esto hay que conservarlo, hay que preservarlo, yo me siento que cada día aprendo más, en fin. Bueno, entonces el sofrito, por ejemplo, es algo también que es una mezcla de cebolla, pimientos y eso que se prepara entre las culinarias, la parrillada, los derivados de... El modo de preparación, tanto en parrillada como en brasa, es algo que también se hace entre nuestras dos provincias o nuestras dos ciudades costeras. Santiago de Cuba tiene una cocina realmente influenciada por la comida criolla y el caso de la comida samaria tiene aportes muy significativos de algunas comunidades indígenas y afrodescendientes de la región que yo creo que aquí en este caso Jorge nos podrá decir. En cuanto a los tragos y las bebidas típicas, me acuerdo que una vez Joaquín quería hacer un evento aquí donde queríamos traer un chef de cocina, queríamos traer un barman que nos preparara justamente estas bebidas típicas. La limonada de coco en Cuba no se disfruta mucho, se conoce, pero no tanto como la limonada convencional, la normal, que es hecha sin embargo con el limón típico, no con hierbabuena. Ahora sí veo que se está un poco más implementando esa limonada, pero el único producto así que yo veo que tiene pues un poco de mezcla entre Santa Marta y Santiago de Cuba es lo que tiene que ver con el café cubano y lo que ustedes llaman el refajo que es la mezcla de cerveza y gaseosa, y también una bebida que ustedes creo que preparan con gaseosa oscura y con alcohol, que nosotros le llamamos también Cuba Libre, y la preparamos así también. Entonces tenemos algunos elementos identitarios ahí, así como también con los dulces. Turrón de coco, que también es un postre común, el flan de leche, el bocadillo de guayaba, que también se come mucho allá y que también es un elemento identitario. Entonces, bueno, para ya... ¿Sí? La pasta de mango, sí, conserva de mango también se consume. ¿Tú utilizas el concepto de conserva? Conserva, utilizamos como conserva de guayaba, conserva de mango, porque allá le decimos pasta más bien a lo que viene siendo como una mermelada. Eso, aquí también. Aquí también, perfecto. Bueno, entonces elementos que como ciudad nos identifican, pero también nos separan. Por ejemplo, Santiago de Cuba es una ciudad muy ondulante, una ciudad donde usted está constantemente mirando el mar, porque la topografía y el relieve de la ciudad te lleva a mirar el mar. No importa donde tú estés, siempre vas a estar mirando el mar. Santa Marta no. Santa Marta es una ciudad muy plana, es una ciudad con una retícula recta. Para ver el mar, menos mal que no hemos metido una buena, como pasó en Castillo Grande, Boca Grande y el Laguito, que se ha densificado con edificios en altura que han quitado todo el paisaje costero. Para usted ver el mar aquí, realmente tiene que acercarse a la zona litoral. Santiago de Cuba es una ciudad muy escalonada, es una ciudad muy laberíntica, sin embargo Santa Marta es una ciudad más bien plana, muy bien reticulada. Son elementos distintivos de nuestras ciudades, pero que no por ello dejan, por supuesto, de tener sus elementos comparativos, sobre todo en lo que tiene que ver con el espacio público. Es decir, el espacio público es algo que nos identifica mucho, que realmente permite el intercambio y el contacto social, y ese espacio público se asemeja mucho con la plaza con la iglesia y la plaza con aquella arquitectura colonial de la cual, por supuesto, nosotros fuimos también defensa, ¿no? Ya en el tercer aspecto del objetivo de mi investigación, y aquí quiero darle algunas pinceladas de lo que hemos venido haciendo desde que yo estoy trabajando específicamente en Santa Marta y en Colombia. Mire, nosotros no hemos tratado de unir mucho los esfuerzos para hacer trabajo en redes de colaboración con el Gran Caribe y específicamente con investigadores de Cuba y de Santiago de Cuba, de la Universidad de Oriente, para la conservación del medio ambiente y de la cultura de estos pueblos. Entonces, desde la Universidad de Oriente nosotros hemos establecido muchos eventos científicos donde estamos dando a conocer los resultados de nuestros principales proyectos de investigación. Uno de los principales proyectos de investigación tiene que ver con la creación de una ley de costa para Colombia. Una ley de costa para proteger lo que Colombia puede perder. Nosotros en Colombia tenemos dos políticas costeras oceánicas, pero no tenemos una ley de costa. Tenemos un COMPE 3990, el COMPE bioceánico,
que intenta potenciar y ratificar a Colombia como potencia bioceánica, pero no tenemos una ley de cota y por tanto, como no hay ley y lo que hay son políticas y las políticas se modifican y dependen del gobierno en curso, no hay una protección adecuada y eso hace que el día de mañana cualquiera pueda poner aquí en Santa Marta cualquier tipo de obra que realmente eso afecte y que realmente no tenga nada que ver con el entorno, con el patrimonio, etcétera, y que realmente se pueda perder tanto las playas, las bahías, los recursos naturales que ya hemos compartido. Entonces nosotros hemos estado trabajando desde la academia, hemos ido hasta el Senado de la República en Colombia justamente para explicar el modelo cubano, el modelo santiaguero, porque además fue la Universidad de Oriente precursora de realizar la ley de costas, sabemos cómo hacer una ley de costas, cómo redactarla y qué debe llevar esa ley, y eso es lo que estamos luchando, incluso ahora un poco con la Universidad de Magdalena, a ver si se retoma realmente. Han habido 4.600 intentos de gacetas que han llegado al Senado de la República para hacer la ley de costas y sin embargo no se ha hecho. Otro elemento identitario que nos une como región, y lo decía en una entrevista que me hicieron por la radio a solicitud del profe Eirar hoy en la mañana, y llamaba a mi amigo Joaquín Viloria de nuevo. Esto lo descubrimos con su viaje a Santiago de Cuba. Descubrimos cuando él fue allá, dijimos, bueno, viene una delegación grande de Colombia, ¿cómo podemos hacer para que se sientan como en casa? Lo llevamos al municipio costero de Guamá. Y resulta que el gobernador del municipio nos llevó a un grupo de vallenato que nosotros no conocíamos. Y tocaron el acordeón y tocaron música colombiana realmente y nos confesaron de que escuchaban las emisoras amarias justamente por la posición geográfica y ellos viven en la parte rural de la cordillera de la Sierra Maestra y ahí cogen las emisoras y ahí fueron entrenando y ahí fueron practicando y sacaron su grupo de vallenato. Joaquín, yo no sé si tú pusiste eso en tu libro, ahí lo tengo conectado, pero yo retomé esa fotografía porque ese es el grupo real de vallenato. Ahí está Joaquín en esta parte de adelante tomando fotos juiciosamente, él que está ahí. Yo no sé si tú tienes esa foto, te la voy a regalar. Entonces tenemos esos elementos que nos distinguen, hay que ver como la posición geográfica y volvemos a esa línea, esos 986 kilómetros que nos separan. Entonces estos resultados obtenidos han hecho que por supuesto ambas naciones hayan construido una armonía en cuanto a la investigación para tratar de, desde la toma de decisiones, hacer correcciones de políticas para minimizar los impactos de la zona costera. Porque ¿qué queremos? Que a Santa Marta no le pase lo que le pasó a Santiago de Cuba cuando pasó el huracán Sandy. Nosotros en el año 2014, a pesar de que vivimos en Cuba y no han pasado tantos huracanes, como éramos de la parte oriental, de los que nunca pasaban los huracanes, no nos sentíamos aludidos, siempre todos los huracanes pasaban por la región central y occidental del país, pero no por la central. Viviendo en el mismo país. Pasó el huracán Sandy y cuando nos sentimos lo que era un huracán de verdad, mire la destrucción que dejó en nuestra ciudad de Santiago de Cuba. La ciudad fue devastada en su totalidad. Entonces esas buenas prácticas de cómo prepararnos antes, durante y después del paso de un huracán son elementos que queremos, por supuesto, de cierta forma compartir desde la ciencia con Santa Marta, por supuesto, y por eso hacemos publicaciones científicas como esta que nosotros hicimos en el año 2015 con un libro muy curioso que le invito a que lo consulten, La gestión del riesgo como factor de gobernabilidad en ciudades costeras, que fue financiado por el antiguo Foro Ciencia, hoy MinCiencia, y que realmente nos hizo un trabajo muy juicioso que hicimos entre Santa Marta y la Guajira colombiana para establecer, por supuesto, y capacitar determinadas acciones con vistas a eso. Entonces, yo tengo muchos proyectos que compartirles, tengo mucha información, mucha literatura publicada, no quiero cansarlos. Quiero dejar espacio para que ustedes también puedan hacer sus preguntas y demás. Solo decirles que ha habido mucho comercio entre productos tradicionales, ha habido muchas exportaciones también de biotecnología, de vacunas, de medicamentos, ha habido muchas asesorías técnicas en la rama de los deportes, de la salud, de la cultura, de la educación. Todavía me entero, por ejemplo, de que yo no sabía que ella había tenido en Cuba también específicamente en La Habana, una agencia turística, y que había traído aquí a Alba Rodríguez, una representante de la música cubana que hoy no está allá, pero que estuvo. Entonces, esos son elementos identitarios que yo, que mire que llevo unos cuantos añitos más o menos aquí trabajando en esto, no lo conocía. Entonces, podemos seguir produciendo y sacando mucha información. Tenemos una red, la red Marcó, que es una red que creamos aquí en el Banco de la República, justamente para la colaboración entre científicos
de Santa Marta y de Santiago de Cuba, y que queremos por supuesto seguir colaborando. Y tenemos un premio nacional también, que fue el premio de la Academia de Ciencias de Cuba, un premio justamente por las investigaciones colaborativas que entre la Universidad Sergio Arboleda, en este caso de Santa Marta, y la Universidad de Oriente se ha tenido. Entonces, nuestras investigaciones de Santa Marta están hoy publicadas en el repositorio institucional de la Universidad de Oriente. Y por tanto, hacemos un llamado de atención a todo lo que tengan, que quieran que publiquemos también allá, pues sería de nuestra parte muy interesantes. Yo creo que hay muchos aspectos todavía por fortalecer, hay algunas debilidades identificadas en nuestras naciones, y solo para cerrar con el último objetivo, que son los nuevos retos para la integración y el desarrollo sostenible de ambas ciudades, yo quiero cerrar diciendo de que la Universidad Magdalena está ahí. Ahora mismo ha abierto un programa de ingeniería marino-costera que es como una perla sin pulir. Es el único programa en su tipo en Iberoamérica, y lo tiene esta ciudad, lo tiene esta universidad. Ingeniería marino-costera, un programa que se puede replicar, en todo Iberoamérica y en América Latina, y que dependerá su éxito de cada uno de nosotros, por supuesto de ustedes también, que tienen tanta riqueza por mostrarle a las nuevas generaciones, y que estos ingenieros marinos costeros por supuesto vengan con una perspectiva realmente bastante amplia. Entonces, con esto cierro, doctorera. Tengo mis conclusiones que las voy a dejar para cuando puedan leer el capítulo, pero las tengo ya casi esbozadas, y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Selene. Realmente, pues, creo que tenemos una suficiente información, una información de la que a veces uno cree que porque, insisto, como es otro país, está lejos, pero más lejos está Bogotá y más lejos está Pasto, ¿cierto? Por eso cuando uno va llegando a Bogotá, había que le decía a uno, no sé si lo hace todavía, más cerca, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Yo siempre decía entre voz alta y voz bajita, a veces lo decía en voz alta, pero más lejos del mar, ¿cierto? Está en Bogotá, pero está más lejos del mar. Yo digo esto porque hoy hemos recibido un cúmulo de información que esperamos que ese capítulo nos nutra de algo que hacía falta en esta tertulia semanal. Realmente, Juaco, gracias por presentarnos a la doctora Selene, porque realmente cuando uno está armando esta agenda del año, no es fácil. No es fácil conseguir 10 personas que bloqueen su agenda y que no se pueda alterar. Este año tuvimos un pequeñito problema con el profesor Sergio, se le cruzó con una visita a México y bueno, ahí no podíamos hacer nada, ¿verdad? Nos tocó pedir a la doctora Mabel que viniera y así hizo. Correcto, inclusive teníamos un tema con el próximo conferencista, Juan Carlos, que vienen unos holandeses y van para la Sierra Nevada, pero bueno, logró Juan Carlos cuadrar que el viaje a la Sierra Nevada sea creo que al día siguiente después de la conferencia. Entonces no es fácil lograr esto. Pero hay una cosa que yo quiero retomar de lo que decía la doctora Selene mientras ustedes van pensando las preguntas, los comentarios. Y los comentarios espero que no sea una nueva ponencia. Sí, hay un tema que me parece muy chévere, ¿verdad? Los animales no tienen frontera. Ese tema me pareció muy interesante, ¿cierto? Las langostas, y qué sé yo, ellos arrancan de aquí para allá y de allá para acá. Igualmente, todo este tipo de organismos pasarán a selva. Y hay un elemento que me parece interesante. Bueno, los carnavales, sí, tengo los dos tomos, yo soy especialista en carnavales. ¡Ah, qué bien! Enciclopedia. La tengo aquí. Eso yo doy el carnaval. ¿Lo perdimos o no lo perdimos? Hay dos tomos. Tengo dos tomos sobre el carnaval santiaguero, lo conozco perfectamente. Conozco los desfiles, la propaganda que se hacía, etc. El cigarrillo que daba la propaganda, etc. Tengo mucha información sobre el carnaval santiaguero, diferente inclusive con el carnaval de La Habana. Hay una diferencia. Muy grande. Sí, muy grande. Y hay una cosa que de pronto se viene, cuando habló de la fiesta del juego, el festival del juego,
Evidentemente sí hubo Samario. El profesor, escritor Ramón Millán Vaca estuvo en este evento, tal vez lo llevó Gustavo Bell. ¿Verdad que como él vive en Sí, Barranquilla? verdad que me lo dijo, sí. Él vive en Barranquilla. Él tuvo una fiesta de Ah, fotos, sí. y Alberto Abello, que también era Samario, ambos fallecidos desafortunadamente. Hay una cosa que también es interesante en la exposición, es el problema de la esclavitud. Fíjense que cada vez vamos descubriendo que Santa Marta tiene un papel protagónico en este tráfico de esclavos. Hace 30 años, el año que viene hace 30 años o 29 años, publicamos el libro La esclavitud en la provincia de Santa Marta. Mucha gente de Santa Marta no le gustó, porque aquí no habían esclavos, aquí no habían negros, y resulta que el profesor Dorsey Romero encontró en las notarías una cantidad de venta y compra de esclavos, y bueno, y luego encontramos otra. Aquí vino María Cristina Navarrete y nos dijo que había esclavos en La Guajira, y el profesor Polo nos habló de los esclavos que habían a mediados del siglo XIX. Pero hay una cosa que quiero destacar, esto de la cultura, de la poesía, y escucharla a usted ahorita hablar de las conexiones, la conectividad con Santiago de Cuba, me recordó al historiador, no sé si habrá muerto, Francisco Pividal, tal vez. Historiador, lástima que no está Jorge aquí, que fue su profesor en La Habana. Era un historiador que, claro, era especialista en Bolívar. ¿Y qué especialista en Bolívar no tiene que saber de Santa Marta? ¿Cierto? Pues yo ir tratando de explicar esas conexiones me parecía bien interesante, era un habanero. Y dos cosas para dar la palabra a los compañeros, el papel de Manuel Carrera. Tal vez Manuel Carrera, en los trabajos que he hecho, no estuvo en Valledupar, tal vez dio algunas orientaciones, pero no hay una arquitectura. Aquí está la gobernación, el Teatro Santa Marta, la Tres Puntas, y está también la Bella Suiza, que era, digamos, la Gota de Leche. La Gota de Leche era la Bella Suiza antes. De hecho, hay una fotografía cuando se está inaugurando. Y eso para decirles que evidentemente en Ciénaga, Barranquilla y la ciudad de Cartagena. Y lo último que quiero destacar, además de los piratas y de toda esta parte que podemos compartir, hay un tema que me llama mucho la atención y es el tema de los sismos. Selene acaba de decirnos, ojo, el último gran sismo que tenemos conocimiento, anoche hubo un terremoto, anoche hubo un temblor en Santa Marta, la verdad es que no lo vemos, no lo sentimos. En 1834, creo que tú te estás refiriendo a ese sismo. 190 años. 190 años. Además de los problemas que tenía Santa Marta con los piratas, los bucaneros, que llegaban aquí a la catedral, que quedaba aquí, tal vez donde tiene Joaquín la oficina, ahí en el Banco de la República. Ahí estaba la catedral. Entre 1751 y 1752, enero del 52, hubo cualquier cantidad de sismos en Santa Marta. El último, el 1 de enero de 1752, tumbó definitivamente lo que quedaba de la catedral, que quedaba aquí, y es cuando el rey Felipe VI, creo que Fernando VI, cansado de los informes de que la catedral estaba dañada, dice, no se levante más esa catedral, consigan un sitio para hacer la nueva catedral. Y después de 50 años se hizo atentado. Yo le explicaba al obispo ayer que estuvimos en la catedral, la catedral va a cumplir 230 años de construir. Por eso, por los sismos. Estamos tranquilos hoy, pero evidentemente en cualquier momento podríamos. Bueno, hay una cantidad de factores aquí, el monte de Guineo, Calle le dice modernamente, y bueno, y las limonadas y todo este tipo de cosas, y la música. Entonces podría seguir conversando sobre lo que le escuché a Selene, lo que le hacemos a Cuba y la amistad con los cubanos y la música cubana. Y hay una cosa, un detalle ahí ya rápido, ¿verdad? Porque ¿qué emisora se podía estar escuchando? Radio Habana. Allá en Santiago. Era muy posible, de allá para acá se escuchaba mucho Radio Habana, Radio Rebelde después,
HJCK, creo que no me acuerdo una que había ahí, y por supuesto, de aquí para allá seguramente que era Ondas del Caribe, posiblemente era Ondas del Caribe, que era más potente que La Voz de Santa Marta y que Radio Magdalena, que llegaban hasta Gaira, hasta la tierra de Joaquín, de ahí para allá, era complicado. Ondas del Caribe caminaba más, como se decía en ese entonces. Además tenía una frecuencia maravillosa, creo que 870, 840, ahí está el mundo preciso. Entonces, bueno, escuchamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Los movimientos del Caribe, huracanes, dieron la oportunidad que Fidel ordenara a los ingenieros cubanos que se había creado el Ministerio del Agua y por lo tanto debía retener con represas las aguas que estaban haciendo daño. Y eso dio como resultado 124 represas, de las cuales hay 1 millón de hectáreas en río. ¿Confirmen o desmienten? Sí, efectivamente. Bueno, ok. Y otra, allá, compañero, Un momento. allá, el periodista, compañero, ya, y después tú, y después. Buenas tardes, mi nombre es Marlon Eduardo Regen de la ciudad de Santa Marta, soy periodista y gestor cultural. Más que una pregunta, quiero hacer 2 sugerencias. He escuchado que la conferencista siempre hace el énfasis de convenios, sinergias entre las 2 partes. Creo que es momento para que provocamos más que una conferencia, mirar cómo sentamos tus ideas con la Embajada de Cuba en Colombia y se puede hacer un hecho lo que tú nos estás planteando. Importante este tipo de encuentros, pero también quiero sugerir, siempre somos las mismas personas. La juventud, la niñez, son el presente y el futuro. Esta es una institución educativa. No veo ningún estudiante aquí en este aforo. Busquemos la forma de atraer a esos niños o esos jóvenes. Algún momento yo fui niño y joven y estuve desde siempre incentivado a estos tipos de tertulias. Hagamos un incentivo para que esas personas estén aquí. Y lo tercero, bueno, unámonos, como dice la señora Selena, ¿se llama? Selena, yo hace 15 años cubro la vitrina turística de Anato en Bogotá, que es la feria más importante de toda Latinoamérica en Colombia, y vamos a unas 48.000 personas. Ahí Cuba es uno de los sitios más preferidos para visitar por extranjeros y por gente de todo el mundo. Tiene mucha historia, mucha cultura, y siento que nosotros como samarios y colombianos podemos aprender mucho de esta región. Quería decir eso. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Alexander. Quisiera comentarle algo sobre un poquillo de experiencia que ha producido. Cuando usted teje todas las coincidencias, no recuerdo una, soy hermano de un locutor de cadena básica Caracol Radio. Él siempre me dijo que la voz más bella en la lengua española es un cubano, John Gres, nacido en La Habana. John Gres falleció hace 6-7 años. Era la voz oficial de la Metro Golden Mayer. Mi hermano me comentaba que él, hablando de las conciencias, escuchó a un locutor de una radio de aquí de Santa Marta, de un samario, creo que era, o era Sinaloa, lo llevó a la Voz de América. Esa es otra conciencia entre Cuba y Colombia. Y finalmente quiero hacer una pregunta aquí. Usted plantea que en Cuba no hay etnias o indígenas, me parece muy curioso. Yo quiero saber, ¿allá eran caribes o eran qué tipo de indígenas eran allí? Cari. ¿Qué hay al respecto sobre el canibalismo?
que si tanto te he comentado. Gracias, disculpen. Bueno, el último es Carlos y entramos a hacer lo que viene. Bueno, señora Zenelli, gracias por esta conferencia. Un aporte que te lo había comentado al principio. Juan Andrés Socorro Rodríguez, que era de Bayamo, fue el padre del periodismo en Colombia, cubano. Entonces, los cubanos siempre nos han enseñado mucho. Fíjate que se todo en Bogotá, inclusive, además de ser el padre del periodismo en Colombia, casi que es el padre de la revolución, porque él fue quien motivó a todos los jóvenes de la época que desembocó el 20 de julio de 1810. Y luego, cuando en 1950 o 49 se da la huelga de los técnicos de la televisión en Cuba, son los que vienen aquí a Colombia y le enseñan a los operadores colombianos a manejar los equipos de televisión. O sea, no solamente nos enseñaron a hacer periodismo, sino que nos enseñaron a hacer la televisión en Colombia. Bien, pues muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones. Yo digo que esto es un proceso de aprendizaje continuo, me voy con muchas lecciones aprendidas. Sí, efectivamente, ya voy a incorporar ese tipo de historia, de análisis. Ya tengo aquí el nombre de Manuel del Socorro. Había escuchado sobre lo de la televisión, no así del periodismo, y creo que es un elemento también de los tantos identitarios que nos unen y bueno, pues estupendo. Sobre la primera pregunta sobre los recursos hídricos, efectivamente, Fidel ahí del ciclón Flora, al paso del ciclón Flora, que fue uno de los ciclones que más daño ocasionó en Cuba, sobre todo en la zona oriental de Cuba, realmente intentó ver cómo aprovechar de cierta forma ese impacto de la naturaleza y que no podíamos estar ajenos a esa situación, porque es una situación por supuesto natural, y se empezó a desarrollar muchas presas, se empezaron a construir muchas presas, con una forma también, porque nuestros recursos hídricos son limitados. Nosotros tenemos un parte agua central que divide el país en dos vertientes, la vertiente norte y la vertiente sur. Pero nuestros ríos son ríos de curso corto, son ríos pequeños, no son como ustedes que tienen una riqueza hídrica grandísima, que tienen tremendos ríos navegables y demás. Nosotros no, nosotros tenemos ríos muy corticos y son una isla. Entonces, otra de los aspectos positivos de aprovechar esas represas o esas presas que se hicieron era justamente almacenar agua dulce, agua potable también, porque como toda isla necesita, por supuesto, en periodos de sequía y demás, cuando los ríos pues, tampoco son muy caudalosos, tener ese tipo de... Por eso creo el Ministerio de Recursos Hídricos, Y bueno, el conocimiento que tengo hasta ahora es que las presas fueron obras de ingeniería bastante buenas, bastante sólidas. Nosotros nunca se nos ha dado una situación de una presa de esa que haya acabado con una comunidad o que haya tenido un colapso total, no, eso no. Se monitorean, se chequean. A pesar de nuestras limitaciones en recursos, la verdad que no nos podemos quejar y a mí me da mucho dolor como ciudadana cubana de que en estos momentos, por la situación económica del país, muchas personas estén abandonando el país y no estén haciendo por el país. Pero realmente uno tiene que vivir y tiene que salir a buscar también por sus propios hijos y demás, pero mucho potencial científico y cubanos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido que inventar constantemente, hemos tenido que trabajar sin recursos. Entonces eso nos ha hecho desarrollar un intelecto que no tienen otras personas ni otros países porque lo tienen todo. Porque como lo tienen todo, no hay necesidad de desarrollar. Nosotros no tenemos nada. Nosotros nos cuesta mucho. Por eso Fidel también creó el movimiento, se llamaba CIANIR, Asociación de Innovadores y Racionalizadores. Cuando el derrumbe del campo socialista, Cuba se quedó sin piezas de repuesto para los centrales azucareros. Y el azúcar era el principal producto de comercio por el cual se obtenía mucha divisa para comprar otras cosas, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, los centrales empezaron a romperse, no había pieza de repuesto, se rompió el vínculo con Rusia y con Polonia, Checoslovaquia, toda esa comunidad económica europea se fue. Entonces, ese movimiento de innovadores y racionalizadores hizo que se hiciera
se recuperaron los centrales. Los centrales todavía hoy trabajan sin piezas importadas, solamente con producción nueva. Y bueno, así ha sido también desde el punto de vista de esa infraestructura hidráulica. Le respondí. 30.000 millones de metros cúbicos. 30.000 millones de metros cúbicos. Bueno, sobre lo de la Embajada de Colombia y la intervención que tuvo el colega, estoy de acuerdo, yo creo que sí. Realmente esto ha sido con Gustavo Pérez. Nosotros tuvimos realmente un intercambio súper sostenido entre Colombia y Cuba. Realmente la academia se impulsó, había muchas relaciones diplomáticas que se fortalecieron, realmente fueron muy buenas. Sería muy bueno rescatar eso. Y comparto también su deseo de que haya muchas personas jóvenes en estos espacios. Creo que es necesario hacer un llamado y yo como profesora me comprometo, si hay alguna otra tertulia donde podemos traer estudiantes de ingeniería marino-costera. Bueno, aquí tengo un estudiante de ingeniería marino-costera, mírenlo aquí, un estudiante que se enteró de pura casualidad porque otro estudiante compartió en el canal grupal el flyer promocional del evento y bueno, él vino. Puede ser que conectados también hay algún que otro estudiante por ahí, no sé cuántas personas tengamos conectadas en este momento, pero puede ser también. 14 personas conectadas, entonces puede ser que ojalá y así sea, de los 14 que están conectados tengamos algún estudiante. Y eso a mí me da placer, porque primer semestre que estoy trabajando en la Universidad de Magdalena y primer grupo de estudiantes, y ya tenemos uno aquí sentadito. Entonces eso representa mucho, porque cada uno de nosotros tiene que hacer ese llamado. Yo realmente no fui la que compartió el flyer promocional, debía haberlo hecho, pero no lo hice, pero me alegró mucho que un estudiante lo hiciera y entonces los invité a todos. Y bueno, tenemos aquí esto, tenemos que seguir potenciando eso indudablemente porque hay que trabajar para la nueva generación. Y bueno, muchas gracias también por su comentario. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Muy amable. Se viene de nuevo, sí, aplaudo, siempre que está por mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer dos cosas rápidas. Hay un tema que de pronto, miren, cuando los piratas, los bucaneros y las razas que venían de Inglaterra, Francia, Holanda a saquear la ciudad, la cantidad de samarios o de españoles que vivían en la ciudad que se iban para Santiago, para La Habana, para Portobelo, porque definitivamente era insostenible vivir en la ciudad. No solamente se iban para el interior, Valledupar, para Ocaña, sino que también arrancaban mar adentro. Vamos a ver entonces algo que me quiero mostrarles y motivarlos. El próximo 27 de agosto tenemos la tertulia número 7, que es sobre trayectorias históricas de cambio social y transición ecológica en la Sierra Nevada de Santa Marta. La va a hacer el antropólogo y doctor en arqueología tal vez Juan Carlos Vargas Ortiz. Están totalmente invitados para el próximo, insisto, 27 de agosto a la misma hora. Pero antes les voy a mostrar esto. Ahí tienen ustedes la portada del tomo 8, del tomo 9. Es decir, que ya tenemos listo tomo 9. No sé si el doctor Javier Moscarela está conectado. Pregúntale que si puede hablar. No puede hablar. No tenemos conexión. Bueno, esta fotografía forma parte del archivo personal del doctor Moscarela, nos la facilitó. Es la Piccola Italia, residente en Ciénaga, a comienzos del siglo XX. Y están reunidos por el recibimiento al cónsul italiano, el señor Volpe. ¿Se acuerdan que después hubo un almacén Volpe, o había un almacén Volpe en Barranquilla, que distribuía no solamente en Barranquilla, sino en varios pueblos a la orilla del río Magdalena, Sitio Nuevo, ¿cómo? Balinera, sí, de automóviles. De hecho, en la conferencia que hicimos sobre los italianos, otros sin patria, del profesor Giuseppe D'Amato,
de origen italiano, profesor de la Sacra Arboleda de Barranquilla, nos habló precisamente y mostró una foto del almacén Volpe de la ciudad de Barranquilla. En el libro que entregamos, el tomo 7 tal vez, el tomo 7, presentamos esa fotografía de los Volpe. Entonces, esta fotografía, como pueden ustedes darse cuenta, es una fotografía que tuvimos que hacer de todas maneras un trabajo, pero bueno, es bien interesante. Espero que este libro lo tengamos listo para el día 19 de septiembre, un jueves, que es cuando hacemos los lanzamientos del libro. Ese día 19, yo creo que ya el próximo 27, en la próxima conferencia, podemos tener con certeza qué día es el lanzamiento de este libro. Les decía que en este libro tiene 9 capítulos. Hemos tenido pocos libros, no hemos tenido el primer libro de 10, máximo 9, hemos tenido 2 o 3 de 9. Este es de 9. Este capítulo, este libro tiene 9, más de 440, 430 páginas. Este es el libro más voluminoso que hemos tenido. Eso significa la importancia que se le ha dado a que los conferencistas entreguen un documento bien sostenido, bien respaldado con información de archivo, ¿verdad? Y eso nos gusta mucho. Además de esas 9 conferencistas, hay 8 nacidos en el Magdalena Grande, 6 nacidos en el Magdalena actual, 1 del Cesar, Tamalameque, y otros de Villanueva, Guajira, lo cual nos gusta mucho porque, bueno, y hay uno del Atlántico, aunque yo dudo que Jorge Elías sea realmente Sabana Grande, yo creo que es el sitio nuevo. Se lo pueden, Sabana Grande, ¿quién nació en Sabana Grande? Lo pueden decir de todas maneras. Y eso es una cosa que yo valoro mucho, ¿cierto? De que los mismos magdalenenses, amarios, estemos produciendo, haciendo investigación sobre nosotros mismos. Y eso me parece válido. Y por eso me parece válido la propuesta del compañero. Mira, hemos luchado para que los profesores vengan a estas conferencias, para que traigan a los estudiantes, pero fíjate que no vengan los estudiantes. Bueno, yo entiendo una cosa, una realidad. Antes Santa Marta llegaba hasta el Liceo Celedón, no se venía a pie, se iba a pie. Hoy ya no puede suceder eso. Hoy los muchachos nuestros en la universidad, cuando yo estaba, aquí venían 2 o 3 muchachos, y yo les decía, no hay ningún abono de nota ni nada, de que quiera ir, que vaya. Pero algún estudiante me dijo, profe, yo sí siempre he querido ir a sus conferencias, pero el problema es de billete. La moto me vale 3.000 y 3.000, son 6.000. Cuando uno comienza a hacer eso, y nuestros estudiantes que son estrato 1, de pronto estrato 2, pronto un colado, estrato 3 o 4, quién sabe uno que eso afecta, pero qué bueno que pudiéramos traer profesores de bachillerato que puedan hacer este tipo de trabajo con los estudiantes. El año que viene, bueno, ya les dije la conferencia del próximo 27, la Sierra Nevada de Santa Marta, una visión nueva de un antropólogo que está muy serio trabajando la Sierra Nevada, Juan Carlos Vargas. Lo hemos invitado porque nos parece a nosotros fundamentalmente entender la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros tenemos 2 riquezas, 3, decimos y nos vanagloriamos, tenemos mar, tenemos la Sierra Grande, tenemos la Sierra Nevada, pero mucha gente no conoce ni a mí. De vaina han ido a Bachichi, ¿cierto? Y en estos días hice un sondeo con algunas personas y me reconocían que no sabían nadar. Un samario que no sepa nadar, no es samario. Y hay gente que no solamente no sabe nadar, sino que dice que hace años no va al mar. Es una contradicción. Pero bien, ese es el punto. El año entrante ya estamos avanzando, y esto lo dejo para que lo vayan pensando, y ojalá los profesores, Manuelito, tú que todavía sigues vinculado. El año entrante va a haber un hecho muy importante, que va a reunirse aquí la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Historiadores. Eso va a ser un hecho muy importante, creo que nunca se ha reunido aquí se ha reunido tal vez la Academia Colombiana de Historia. La asociación va a coordinar un evento, vamos a tener 2 o 3 invitados a Mario,
y otros historiadores a nivel nacional que vamos a hacer una cosa que de pronto se va a llamar Santa Marta y la Nación. Pero ¿cómo Santa Marta hoy está la Nación hacer esta reflexión? Pero además, Manuelito, el día último se va a hacer un taller con los profesores de ciencias sociales sobre la ley de implementación nuevamente de la historia en los colegios de bachillerato. Entonces va a haber un taller con los profesores, viene la comisión asesora, que es de la Asociación Colombiana de Historiadores, es la que está al frente de eso, para que vayamos trabajando la idea de la nueva enseñanza de la historia en la educación colombiana, ¿no? Es decir, bueno, con eso les deseo feliz noche, nos espero el día 27 y creo que hay un guarapo, ¿no? ¿Cómo le llamamos aquí? Guarapo. Un refrigerio. Bueno, muchas gracias a todos por venir a la tertulia. La doctora, bueno, muy buena conferencia, muchas gracias por esta invitación, doctora Rey, gracias. Las personas que están conectadas también, muchas gracias por venir. Te invitamos a un refrigerio aquí afuera. Pero también de la